Buenos días, hermanos. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5. Y este sermón y el sermón del siguiente domingo serán la conclusión de esta serie de sermones en 1 de Pedro. Y sabemos que Pedro escribió esta carta, esta epístola, a varias iglesias en una región grande. Y él escribió a cristianos que estaban sufriendo o iban a sufrir bajo el emperador Nerón y la persecución que él había impuesto sobre los cristianos durante su reinado. Y Cristo, pero por medio del apóstol Pedro, él nos ha enseñado acerca de cómo hemos nacido de nuevo. Entonces la gloria del futuro, la gloria de la resurrección ha empezado a transformarnos internamente. Y Dios nos ha predestinado para una gloria venidera. Y entonces estamos en este tiempo entre nuestro nuevo nacimiento y nuestra entrada a la herencia gloriosa que Cristo ha ganado para nosotros. Estamos en el tiempo entre los tiempos. Y Pedro nos dijo que para ayudarnos a pasar por este tiempo, Cristo nos ha dejado su propio ejemplo. Él sufrió y luego entró en la gloria, y nosotros también debemos sufrir y luego entrar en la gloria, pero siguiendo su ejemplo. Él sufrió en otra manera para salvarnos de nuestros pecados y para abrir las puertas del cielo. Y nosotros sufrimos no para expiar nuestros pecados ni para propiciar a Dios, sino para seguir el ejemplo de Jesucristo. Y Pedro ha dicho, el fin de todas las cosas está cerca. El fin está aquí, lo vemos. Pero no sabemos cuál es el día, como leímos esta mañana en Lucas 12. Los siervos no saben en cuál día regresará su Señor. Y hasta entonces Pedro nos ha advertido que hay un adversario que quiere destruirnos en el camino hacia el cielo. Pero la mano poderosa de Dios está controlando todas las cosas. Y debemos humillarnos bajo su soberanía. El domingo pasado estudiamos las promesas preciosas de Dios acerca de cómo Él nos restaurará. Él nos sanará. Primero en el alma, después en el cuerpo, para que podamos al fin tener comunión perfecta con Dios mismo, que es la suprema bienaventuranza del hombre, tener comunión con Dios, porque Dios es la suprema bienaventuranza. Y ahora Pedro concluye su epístola con varias cosas y vamos a estudiar la primera mitad de esta mañana y la segunda mitad el siguiente domingo. Leamos entonces 1 de Pedro capítulo 5, los versículos 10 al 14, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estad firmes. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.
esta mañana vamos a estudiar o enfocar nuestro estudio en los versículos 11 y 12. Los versículos 11 y 12 y obviamente el otro domingo los versículos 13 y 14. 11 y 12. Y el sermón se divide en dos partes. En primer lugar, el dominio y la doxología. El dominio y la doxología. En versículo 10, Pedro dice o menciona el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna. Él mismo nos restaurará. Y luego en versículo 11, Pedro expresa una doxología a este Dios de toda gracia. Dice, a Él, al Dios de toda gracia, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos cosas así en muchas epístolas. Muchas veces leemos algo como esto. A Dios sea la gloria, a Dios sea el imperio. ¿Cómo debemos entender estas expresiones? ¿Qué son? Pues son por lo menos tres cosas. Número 1, hermanos. ¿Qué es esto? Es una confesión de fe. Esto es una confesión de fe. Debemos leer cosas como versículo 11 como una confesión de fe de parte de la persona que lo expresa. Pedro está diciendo, yo creo. Yo confieso, yo creo que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. A Él sea el dominio. Yo creo que Dios tiene dominio y es soberano sobre todas las cosas. Esto es una confesión pública de la fe de Pedro. Y obviamente es algo que Él está usando para invitarnos a nosotros a afirmar lo mismo por decir amén. Y nosotros decimos amén. A Él sea la gloria, dice Pedro. Y todos nosotros decimos amén. A Dios sea el dominio y la gloria para siempre. Amén. Y cada vez que usamos la palabra amén, estamos afirmando, estamos ratificando, estamos expresando nuestro acuerdo con una oración o una expresión así. Dios es soberano. Amén. Esto es no solamente la fe de Pedro, sino es un apóstol declarando la verdad, la fe cristiana. Nosotros confesamos y creemos que Dios tiene dominio y es soberano sobre todas las cosas. Esto es una confesión de fe de parte de Pedro y es una confesión de fe de parte de todos los cristianos. Dios es soberano y tiene dominio sobre todas las cosas. Esto es en segundo lugar una expresión de adoración. Es una expresión de adoración a Dios. ¿Por qué dice Pedro esto? Esto no es solamente Pedro expresando su fe. Es decir, ¿a quién dirige sus palabras Pedro? Él sí habla a nosotros porque quiere que nosotros digamos amén junto con él, pero dice, a Él sea la gloria y el imperio. Pedro está hablando a Dios, no solamente confesando a los hombres y entre los hombres que Él cree esto, sino Él está adorando a Dios con estas palabras, expresando adoración al Dios de toda gracia. Y una expresión de adoración o alabanza a Dios es una doxología. Una doxología. No sé si ustedes conocen esta palabra, una doxología. En griego, doxe es gloria y logía sería una expresión. Doxología, estamos expresando gloria a Dios. Y esto es exactamente lo que hace Pedro. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología, una expresión de adoración. Y nosotros adoramos a algo que es digno de adoración. ¿Por qué adorar a lo que no es digno de adoración? Toda la adoración se debe dar a lo que es digno de la adoración.
Y Pedro no está expresando su deseo que Dios tenga la gloria o tenga el imperio. Pedro está diciendo, puesto que Dios tiene toda gloria y puesto que Dios tiene todo el dominio, entonces yo le adoro por estas cosas. Yo le adoro al Dios que tiene toda gloria. Yo le adoro al Dios que tiene imperio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Pedro no está diciendo entonces, ay, cuánto quiero que a Dios sea la gloria, cuánto quiero que a Dios sea el dominio. Al contrario, está diciendo, yo le atribuyo a Dios lo que Él ya posee. Yo adoro al Dios quien es digno en sí mismo de recibir esta gloria porque ya tiene estas cosas. Yo adoro al Dios cuyo dominio es para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro ya ha expresado exactamente esto en capítulo 4, versículo 11. En el boletín tienes el verso, capítulo 4, versículo 11, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A quien pertenecen estas cosas, pertenecen a Dios. Entonces cuando Pedro dice, a Él sea la gloria o a Él sea el imperio, no es un deseo ni es una petición, es una expresión de adoración, una doxología a Dios porque le pertenecen. Dios es digno de esta adoración, estas cosas le pertenecen a Dios y por eso Pedro le adora. Nosotros a veces animamos a personas porque queremos que sean o que hagan algo que quizás no son o no van a hacer. Por ejemplo, en los deportes decimos, sí se puede, pero uno no sabe si el niño o el deportista hará. Sí se puede, pero no sé si él puede. Entonces estamos diciendo, sí, eres fuerte, eres rápido, pero no necesariamente. No es así con Pedro y con Dios. Pedro no está diciendo, a ti sea la gloria Dios, pero no sabemos. No, Dios tiene toda gloria. Entonces es digno de la adoración. Pedro no está diciendo, tú puedes tener el dominio Dios si te esfuerzas mucho. Si te esfuerzas mucho, Dios, puedes tener el dominio. Sí se puede. No, Dios tienes todo dominio. Tú eres el soberano sobre todas las cosas. A Él sea el imperio, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es digno de nuestra adoración. Entonces, cuando leemos expresiones como esta en versículo 11, es una confesión de fe de parte de la persona y es una confesión de fe que otros pueden afirmar por decir amén. Es también una expresión de adoración a Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para concluir este punto, debemos entender algo importante. Y es que en estas expresiones o en nuestra adoración, nosotros atribuimos gloria a Dios, pero Dios no adquiere gloria de nosotros. Que suena quizás una contradicción. Dios es glorificado, pero no recibe gloria. ¿Cómo puede ser? Y nuestra confesión de fe nos ayuda mucho. ¿Cómo podemos glorificar a Dios si Dios no recibe gloria de nosotros? Cuando nosotros alabamos a Dios o le glorificamos con palabras como estas, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, lo que sucede es que nosotros estamos aumentando el testimonio de la gloria de Dios en este mundo. Pero nosotros no estamos aumentando la gloria de Dios en sí mismo. Entonces sí estamos glorificando a Dios y sí se puede glorificar a Dios más o menos. Pero la gloria más o menos está en el mundo creado, el teatro de la gloria de Dios, no en Dios mismo.
porque Dios en sí mismo posee toda la gloria. Y sus criaturas y la creación, nosotros no podemos disminuir la gloria de Dios o aumentar la gloria de Dios. Si esto fuera posible, sus billones de criaturas estarían siempre añadiendo y quitando de la gloria de Dios, y el ser de Dios sería susceptible a todas las influencias de sus criaturas. Entonces, si nosotros pudiéramos glorificar a Dios en el sentido que estamos añadiendo a la gloria de Dios, también sería posible quitar de la gloria de Dios. Pero no se puede en Dios mismo. Sin embargo, en el mundo creado, sí se puede glorificar a Dios más o fallar en glorificar a Dios y reducir su gloria. Pero es el testimonio de su gloria en el mundo que estamos aumentando o bajando. En nuestra confesión de fe, tengo las palabras en el boletín para ustedes. En capítulo 2, párrafo 2, nosotros confesamos esto: Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda gloria, es el único todo suficiente, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ellas, por medio de ellas, hacia ellas y sobre ellas. Dios tiene toda gloria en sí mismo y de sí mismo. De sí mismo y en sí mismo Dios tiene toda gloria. Así es el Dios, el creador de todas las cosas. Y el mundo que Él ha creado, separado y fuera de Él, es el teatro de su gloria, donde hay más o menos del testimonio de su gloria, pero en sí mismo Dios no está cambiando cada vez que no le damos la gloria, ni está cambiando cada vez que sí le damos la gloria. Para entender esto mejor, consideren conmigo Romanos 1, 21 al 25. Dijo Pablo acerca de los incrédulos, los no creyentes, o el hombre natural después de la caída de Adán. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, porque ellos saben que existe por la naturaleza, el poder de Dios y algunos de sus atributos, habiendo conocido a Dios por medio de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Paramos. Noten, no le glorificaron como a Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Entonces, hermanos, ¿qué efecto hay en Dios cuando los hombres no le dan la gloria que merece y al contrario cambian la gloria de Dios para una cosa creada? Pablo dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito, feliz, no afectado por los pecados y la falta de gloria que los hombres no le han dado. Dios tiene en sí mismo y de sí mismo toda gloria. Entonces vemos aquí gloria atribuida, pero no adquirida. Los hombres no le honraron ni le glorificaron, cambiaron su gloria para otra cosa, pero Dios es bendito por los siglos. Y otra vez, hermanos, ¿cómo sería la vida de Dios, el ser de Dios, si Él fue afectado siempre por las influencias y las acciones de sus criaturas? Su ser sería un río, fluyendo, cambiando cada momento.
Pero no es así. Dios es bendito para siempre. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que Dios es celoso para su propia gloria. Esto no significa que Dios dice, me has quitado mi gloria, pero Él sí dice, me has robado de la gloria que me debes dar en el mundo. Debes glorificarme porque yo soy digno de ser glorificado. Entonces Dios no dice, no importa, yo tengo toda gloria de mí mismo y en mí mismo y de mí mismo. Sí, Dios es así, pero Dios demanda que sus criaturas le glorifiquen porque Él es digno, el único digno. Entonces no podemos ni debemos concluir de estas cosas, no importa entonces si le glorificamos o no. Dios es celoso para su propia gloria. Los primeros 3 mandamientos de los 10 mandamientos tratan de preservar y proteger que Dios es el único Dios y debemos adorarle solamente a Él, ni debemos adorarle con imágenes y otras cosas, porque Dios es un Dios celoso para su gloria. Y nosotros glorificamos a Dios por amarle a Él y guardar sus mandamientos y adorarle y expresar las glorias de su santo nombre y sus obras maravillosas. Pero aunque le damos la gloria, Él no adquiere gloria de nosotros. Es nuestro deber, pero también nuestro privilegio, adorar y glorificar a Dios. Y saber que sí podemos glorificar a Dios. Pero Dios tiene toda gloria en sí mismo y de sí mismo, al mismo tiempo. Y todos nosotros que entendemos la gloria de Dios, no pensamos, pues Él no necesita mi gloria. Él es digno de ser glorificado. Entonces decimos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Número 2, hermanos, la segunda parte del sermón, la duda y la dedicación. Nosotros hemos visto que atribuimos gloria y dominio a Dios no como una petición, sino como una confesión de fe y una expresión de adoración. Y glorificamos a Dios, pero Dios sí es glorificado, pero no es glorificado en ciertos sentidos. Ahora llegamos a versículo 12. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estad firmes. Silvano era un compañero de Pablo y Timoteo que había viajado entre las iglesias griegas, y él obviamente le ayudó a Pedro también, quizás por escribir esta carta. Cuando Pedro dicta, Pedro habla y Silvano escribe, y parece que Silvano también entregó la carta a los hermanos, a las iglesias. Y es interesante que encontramos en versículo 12 el comentario de Pedro acerca de su propia epístola. Pedro nos ofrece un comentario acerca de su propia epístola. Esto dice, esta que les he escrito es la verdadera gracia de Dios. Y si esta es la verdadera gracia de Dios, nosotros debemos recibir y creerla así como es la verdadera gracia de Dios. 3 cosas entonces, hermanos. Número 1, la autenticidad y la certeza. La autenticidad y la certeza. Algo auténtico debe darnos certeza para creerlo. Pedro dice, esta es la verdadera gracia de Dios, que nos dice que había dudas a veces. Había dudas y preguntas acerca de qué es la verdadera gracia de Dios. Y sabemos que Pablo también escribe y dice,
noten que con cuán grandes letras les escribo, que es una marca de la autenticidad en todas mis epístolas. Había cartas falsas. Había también, afuera del cristianismo, había hombres que itineraban y viajaban pidiendo dinero para tal dios y tal deidad y tal templo y cosas. Había muchas falsas religiones y falsas versiones del cristianismo. Entonces Pablo y Pedro insisten en la genuinidad y la autenticidad de sus mensajes y sus mensajeros. Pero había dudas y preguntas acerca de la autenticidad y la verdad del mensaje de los apóstoles a veces. Y Pedro dice, esta es la verdadera gracia de Dios. Hasta las cartas a veces eran falsas. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Nadie os engañe en ninguna manera. Pablo no diría esto si esto no sucedía. Pedro quiere que los cristianos reciban esta carta con toda certeza acerca de su autenticidad, para que puedan creer firmemente y fuertemente en lo que él ha escrito. Y vemos que Pedro tuvo la misma sensibilidad en capítulo 1, cuando él unió su mensaje en esta carta con el testimonio del Antiguo Testamento, para decir son uno. Lo que yo les escribo ahora, lo que yo les enseño ahora, es la gracia del Antiguo Testamento que se encuentra en los profetas. Él dijo en capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Los judíos dijeron, no, los apóstoles, ellos enseñan algo que es un desvío del Antiguo Testamento, que es una corrupción del mensaje del Antiguo Testamento. Y Pedro dice, no, nosotros anunciamos el cumplimiento del Antiguo Testamento, la destinación, el destino del Antiguo Testamento, no un desvío. Pedro quiere reforzar y enfatizar la autenticidad de su mensaje. Esta es la verdadera gracia de Dios en comparación con las falsas religiones del mundo, en comparación con el Antiguo Testamento. Esta es la verdadera gracia de Dios. No lo duden, porque la autenticidad establece la certeza. Cuando sabemos que el mensaje es auténtico, debemos tener certeza en creerlo. Segundo, vemos la autoridad y el testimonio, que es muy similar al primer punto. Pedro enfatiza la autenticidad de su mensaje, pero también enfatiza su autoridad como el mensajero o como el autor. Porque dice, amonestando y testificando, yo les declaro con autoridad que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Por qué deben creer la carta de Pedro? No solamente por el mensaje mismo, sino también por su autor, Pedro, un apóstol de Jesucristo. Y Pedro exhorta o amonesta que los recipientes de la carta acepten su autenticidad. No lo duden, al contrario, acepten esto. Dijo, amonestándoos y testificando.
que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, para rechazar esta carta, sería necesario rechazar la amonestación y el testimonio de Pedro y decir, Pedro es un mentiroso. Pedro insiste en su propia autoridad como un apóstol. Y debemos recordar que todo lo que creemos depende del testimonio de alguien. Todo lo que creemos depende del testimonio. No es posible ni es necesario tener acceso completo a todos los hechos y todos los detalles de tal cosa. Una persona nos dice, el otro día en el supermercado pasó tal cosa, y creemos su testimonio. Yo no estaba presente. Yo no tengo el video de las cámaras y todas estas cosas, ni necesito estos, porque confío en el testimonio de mi amigo que me contó lo que sucedió. Pedro es un testigo fiel con autoridad, cuyo testimonio entonces tiene autoridad, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y los apóstoles eran testigos de ojo, eyewitnesses, ¿cómo se dice? Testigos oculares. Testigos oculares del Cristo resucitado. Vivieron con Él, lo vieron crucificado, lo vieron resucitado, lo vieron ascendiendo al cielo. Eran los testigos personales y oculares del Cristo resucitado, que antes eran hombres débiles y temerosos, y después de la resurrección se convirtieron en hombres de valentía y convicción. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Esto les cambió completamente. Y Pedro dice, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y qué? Si la carta es auténtica y el autor tiene autoridad, su testimonio es creíble, pues en tercer lugar, la autoridad y nuestra responsabilidad. La verdad impone una necesidad y obligación sobre los que la reciben para creerla. Pedro nos manda a nosotros en la cual estad firmes. En la cual estad firmes. Esta es la verdadera gracia de Dios. Hermanos, estén firmes en esto. Estén firmes en la verdadera gracia de Dios. Como un apóstol y un testigo personal y ocular de Cristo, yo les mando que estén firmes en esta verdadera gracia de Dios. En nuestro mundo todos dicen, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Hay un relativismo, todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Who's right? Pero la verdad no es relativa. La verdad es autoritativa y objetiva. Y exige que creamos. La verdad exige que la creamos. Entonces, para todos nosotros, las verdades del Evangelio, de la verdadera gracia de Dios, la deidad y la humanidad de Jesucristo, su vida perfecta, su muerte sacrificial en la cruz, su resurrección, estas verdades requieren y mandan que respondamos por la fe. El testimonio de los apóstoles a estas verdades exigen y mandan que respondamos por la fe. Es necesario creer estas cosas. Es necesario creer la verdadera gracia de Dios. No como si quieres o no, sino como para escapar las llamas del infierno. La autoridad impone una responsabilidad sobre nosotros, y las verdades del Evangelio nos confrontan y nos hacen responsables, pero nos confrontan con las verdades más preciosas y hermosas. La verdadera gracia de Dios. Y como vimos el domingo pasado, Dios es el Dios de toda gracia,
que salva gratuitamente a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. La oferta es gratis, pero es autoritativa. Si rechazamos el Evangelio, lo hacemos a nuestra propia destrucción, hermanos. Pero esto no es solamente una llamada evangélica para los incrédulos. Esto es un mandamiento para nosotros, en la cual estén firmes. Estén firmes. Nuestra responsabilidad como creyentes es estar firmes en la verdadera gracia de Dios. Y si piensas, pero pastor, yo creo estas cosas. Excelente. Pero la fe es más que el conocimiento. Entonces podemos crecer en la fe. Podemos profundizarnos en la fe. Podemos fortalecer nuestra fe por entenderla mejor y confiar en ella aún más y más y más. La fe verdadera entiende. La fe verdadera añade su consentimiento, su acuerdo. La fe verdadera confía. La fe verdadera entonces puede estar firme. La fe verdadera abraza. La fe verdadera descansa. La fe verdadera resiste las dudas. La fe verdadera se sujeta a la autoridad y la autenticidad de la verdadera gracia de Dios declarada por los apóstoles de Jesucristo. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? Si nosotros creemos y estamos firmes en esta fe, en esta verdadera gracia de Dios, pues vemos el fin de nuestra fe en capítulo 1, los versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, el Dios de toda gracia nos recibirá en su gloria eterna en Cristo Jesús. Nuestro deber es estar firmes en la verdadera gracia de Dios, porque es la vida y es la luz de Dios y con Dios, ahora y para siempre. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos visto el dominio de Dios que Él tiene en sí mismo y la doxología de parte de los hombres que atribuimos gloria a Dios, aunque Él no adquiere gloria de nosotros, pero le adoramos porque Él es digno de nuestra adoración. Y hemos visto la duda y la dedicación. A veces hay dudas y preguntas acerca de la verdadera gracia de Dios. Pero ahora vemos la autenticidad de la carta, la autoridad de la carta y nuestra responsabilidad que nos hace dedicarnos y comprometernos y profundizarnos y estar firmes en el Evangelio y en la verdadera gracia de Dios para que podamos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación. Oramos, hermanos.